Bienvenido. Hoy día voy a compartir contigo la séptima sesión sobre mi propuesta de desarrollo integral individual personal. En la anterior te dije de que los seres vivos partimos de una semilla totalmente diferenciada a nivel de lo que son plantas, a nivel de lo que son animales, y a nivel de las propias plantas entre sí y de los propios animales entre sí. Y te traje dos semillas, una semilla de maíz y una semilla de frijol, para decirte que yo las considero como semillas en la medida en que tienen todas las capacidades y las potencialidades para realizarse como planta de maíz, la semilla de maíz, y como planta de frijol, la semilla de frijol. Hoy te he traído, fíjate, dos semillas de maíz. Como te vas a dar cuenta, son muy parecidos. Pero sin embargo, no sé si son de la misma mazorca de maíz, tampoco si son de la misma planta, porque una planta da dos, tres, cuatro mazorcas. Ni mucho menos sé si es de la misma plantación, la misma cosecha de una plantación. Porque, como entenderás, lo he comprado en el mercado. Pues fíjate que nosotros, como semillas de seres humanos, también entonces somos diferentes, inclusive diferentes a nuestros propios hermanos. Más aún, diferentes aún a lo que nosotros reconocemos como gemelos. Pues decimos, ¿no? ¡Oh, igualitos, igualitos! Los confundo. Pero sin embargo ellos saben, los gemelos, quiénes son cada uno, quién es cada uno. Eso te está demostrando de que en esencia nosotros somos semilla, pero de un ser particular, muy diferenciado, que se manifiesta entonces como cierto ser humano, pero individualizado. De tal manera, fíjate que somos más de 8.000 millones de seres humanos en el planeta y seguimos en aumento, y no somos pues igualitos, igualitos. Nos podemos parecer, pero no somos así, como si nos hubiesen hecho con un molde en una fábrica que va repitiendo, repitiendo, repitiendo el modelo. Somos, por lo tanto, también una novedad en el planeta, cada uno de nosotros. Mira qué interesante. Te dije también que deberíamos vernos que tenemos dos componentes, eh, digamos así, un tanto amplios, pero muy íntimamente unidos, que es el yo individual y el ego. Y lo comparaba con una planta, para decirte que el yo individual, el yo que te da tu identidad así tan particular, es el yo esencial. Y que el ego venía a ser la manifestación en tu relación con tu contexto y hasta contigo mismo, ¿m?, de tu propio yo. Eso para mí es importante diferenciarlo, porque así entonces también me permito hablarte y darte a notar que sí hay diferencia entre lo que se puede entender como desarrollo individual del yo esencial y desarrollo del ego, desarrollo de la personalidad. Por eso es que ahora me dejo entender por qué yo anunciaba como desarrollo integral individual por un lado y desarrollo integral también del ego, de la personalidad. Sin dar a entender que estas dos cosas son totalmente distintas, separables, no se puede fragmentar. Ambas son íntimamente, no pueden estar sin la otra.
como las dos caras, te dije, de una medalla o de una hoja, ¿no? Una hoja de cuaderno o hoja de planta. No le puedes quitar una cara y quedarte con una sola cara, no es así. Y te decía también, por ejemplo, de que es bueno conocer a través del descubrimiento nuestra individualidad para entender las diferencias, pero no tampoco, te advertía, para que al sentirte diferente te sientas superior, inferior o igual a otros. No es así. Tenemos nuestra propia naturaleza individual, pero también tenemos nuestras propias posibilidades para realizarnos a través de nuestra propia historia. No se repite la historia de cada uno. Lo otro también que es importante advertirte, que tu historia la vives tú, nadie más. Otro no puede vivir tu historia, otro no puede tampoco escribir tu historia. Y por tu parte tampoco tú trates de imitar, escribiendo tu propia historia, pero como copiando, lo que dicen ahora, ¿no? Copia y pega. No se trata de eso. La riqueza de nuestra naturaleza humana es justamente la capacidad y potencialidad de realizarnos de una manera creativa. Como te dije, somos capaces de adaptarnos como seres humanos, de allí nuestra conciencia, o sea, capacidad de darnos cuenta, ¿no? Para transformar también, transformar nuestro entorno, como también transformarnos nosotros mismos, como de hecho ha sucedido. Y esto sucede, fíjate, a través de todo nuestro desarrollo, por decirte, fisiológico, físico, humano. Tú y yo ya no tenemos, por ejemplo, la naturaleza de un embrión, de un bebé en gestación. Tampoco tenemos la naturaleza de un bebé recién nacido, de meses o de unos cuantos añitos. En mi caso, he transitado todo eso, lo mismo de la juventud, lo mismo del adulto, ahora nos dicen adultos mayores, y sigue la historia de mi vida que yo mismo la voy viviendo, la voy haciendo, ¿no? Consciente además de que en términos de vida natural, fisiológica, va a tener un término, hay una fecha que es ineludible. Todos, así como tenemos una fecha de nacimiento, también tenemos una fecha de muerte. Soy consciente totalmente de eso. Por eso en este transcurso también te decía de que al tomar conciencia de todo este proceso, disfrutemos las bondades, la riqueza de nuestra vida y también reconozcamos el derecho a disfrutar de la vida como nosotros a los demás. Esto a medida de reflexión. Nosotros vamos a autoobservarnos, autodescubrirnos de afuera hacia adentro. Lo que en ciencia se podría decir un proceso inductivo. Es un proceso no muy utilizado, más es el deductivo, porque en este proceso, que es un camino, vamos a ir disfrutando el mismo proceso. No preocuparnos por el objetivo, por la meta y siempre estar pendientes de ello, no. Sino como quien recorre un camino de un sitio a otro, pero mirando el camino, el paisaje del entorno, la vida que hay alrededor, el aire, todo lo que podríamos con la totalidad de nuestro ser sentir. Eso vamos a hacer al interior. Por eso también quiero hacerte recordar que hay un esfuerzo de por medio, no es fácil. Por favor, no es fácil. Pueden haber momentos lentos, pero también rápidos. No busques los atajos, aquello que con un chasquido ya está, tipo
el mago, ¿no?, de la botella, de la lámpara de Aladino. No es así. Hay que tomar conciencia de eso. Quiero decirte, por ejemplo, ahora de que vamos a diferenciar lo que significa la información del conocimiento y de lo que es la sabiduría. Porque esto es muy importante que ya ahora lo ejercitemos. La información es aquello que te da a conocer simplemente, como una noticia, ¿no? La manera de entender esa figura, una noticia. Te enteraste que en el África fulano de tal es el emperador, el jefe de la tribu, el presidente, o que sucedió un accidente, o que pasó tal cosa. Te enteraste estando acá en Perú. Te informaste a través de los medios de comunicación y en tiempo real. El conocimiento ya viene a ser un proceso a través del cual comienzas a descubrir sus contenidos de realidad y de verdad. Esa es la diferencia. Informarte es simplemente una cosa superficial, enterarte, pero el conocimiento ya requiere un proceso del conocimiento, que eso lo han estudiado ya muy bien los científicos, los psicólogos, los especialistas en neurociencia, etcétera, etcétera. Hay que diferenciar. Entonces yo le estoy incluyendo al conocimiento, o sea, al descubrimiento de la verdad, de la realidad, la valoración ética. Y ahí entonces es que te estoy hablando de una conciencia integral, de lo que podemos nosotros entonces sentir con la sensibilidad que también te dije se va perfeccionando, haciéndose cada vez más fina para justamente llevar con éxito este proceso. Es muy importante entonces que sepas que hay un esfuerzo. Por lo tanto, este esfuerzo significa un proceso, y un proceso significa pasos que hay que ir poquito a poquito, con paciencia, pero también con perseverancia. ¿Renunciando a qué? Renunciando a la pereza intelectual y a la pereza fisiológica, física. Es complicado, como te digo, pero si el entusiasmo te lleva, hombre, no hay barrera, ¿no? Cuando digo hombre me refiero a ser humano. No hay barrera que te impida. La consigues, la logras, ¿ah? Y por supuesto también sientes el gozo de lo que has logrado. ¿Bien? Vamos entonces ahora a avanzar un poquito más. En el sentido, por ejemplo, de que debemos entender que nosotros somos una unidad. Y luego, como unidad también, entender el concepto de totalidad. Al decir que somos una unidad, estoy diciendo que esta unidad tiene elementos que componen esa unidad y que están íntimamente ensamblados, relacionados, con una dinámica muy, muy compleja, ¿cierto? Pero propia. Componentes que tienen que, digamos, compartir su dinámica, porque a su vez cada uno de los componentes tiene sus capacidades y sus potencialidades y su propia dinámica, pero que en conjunto, ¿no?, exteriorizan o manifiestan nuestra naturaleza humana. Volvamos, por ejemplo, a la semilla de maíz. La semilla de maíz también es una unidad como semilla, y dentro de esta semilla tiene capacidades y potencialidades
de sus componentes que le permiten, ¿no?, germinar, luego desarrollarse ya como planta hasta su objetivo de vida, que es producir nuevas semillas. Esto es importantísimo entonces, que nosotros entendamos que somos una unidad, tenemos una unidad, y que esa unidad a su interior o en su interior tiene componentes. Como todo, por ejemplo, un reloj, tú lo ves como una unidad, como reloj, y que si tú tienes la curiosidad, si es un reloj a cuerda antiguo, de descubrir para ver, vas a encontrar no sé cuántas piecitas de todo tamaño, pero que están engarzadas de una manera tal que cada una comienza a funcionar y darle funcionamiento al resto, y todos a la unidad. Otra cosa que debemos entender también, tomando el ejemplo del reloj para regresar a lo del ser humano, es que estos componentes tienen una energía que lo dinamiza. En el caso del reloj puede ser una cuerda de esos antiguos, ¿no?, o puede ser una pila, ¿no?, o puede ser otro mecanismo. A veces con el mismo movimiento funciona. Esto también nosotros tenemos una fuente de energía, o sea, los componentes que tienen esas capacidades para hacer funcionar la unidad necesitan una energía. Por eso te decía que nosotros tenemos que entender que nuestra naturaleza tiene un componente, digamos, biológico, compuesto por células diferenciadas, especializadas, pero células vivas, pero que hay una energía que mueve a cada una de las células, y una energía que mueve a los sistemas, y una energía que mueve a la totalidad de nuestro ser. Y que además tenemos un componente muy, muy importante, que debemos también tomar conciencia de este, que es el componente espiritual. O sea, no puede haber un ser humano sin el componente fisiológico, a nivel de células, de energías también, que dinamizan todo este sistema celular, como también la energía de los fluidos, etcétera, etcétera. Y te hablaba también de un componente psicológico, que no te estoy hablando del componente mental, porque el componente mental es parte del componente psicológico. Yo hago una diferencia, te he dicho que estoy aportando algo que es mi opinión, mi manera de ver, mi manera de lo que yo comprendo la naturaleza humana, pero que a la vez tenemos otro componente íntimamente ligado que le dan esta naturaleza humana, es el componente espiritual, que es un componente que proviene de la divinidad, un componente como un don de la divinidad. Eso lo vamos a ir tratando, pero en este nivel yo te decía de que, por un lado, ya pues estás informándote a través de lo que yo te estoy diciendo, pero ahora viene el conocimiento, o sea, el descubrir esa realidad que lo puedes ver a simple vista, como estás viendo tu cuerpo en un espejo, palpándolo, ¿no?, y con todos tus sentidos, pero también ser consciente de tu componente espiritual, que eso, como te repito, no lo entendemos muy bien por una serie de situaciones que nos han distorsionado más que esclarecido esta situación, para que, llegando ya, por lo menos de una manera elemental,
darte cuenta que eres un individuo, una persona, un ser que tiene inclusive una realización con una misión que la descubre porque tiene el don de la conciencia evolucionada como ser humano. Para que seas tú mismo o tú misma. Te repito, para que otros no hagan de ti lo que tú no estás para que seas eso. O lo que es una alienación también tuya cuando quieras ser como otros. No, sé como lo que eres tú mismo, tú misma. Eso es lo que tenemos que lograr. Y en estas sesiones siguientes te voy a ir compartiendo método. No te voy a dar tips ni consejos. Eso no está en mí. Sino método, procedimientos para que descubras, te reitero. Aquí quiero tocar otro punto que también es importante entender. Para mí, fíjate, no existen los sabios. Ese es un invento para diferenciar y de repente colocar en una jerarquía, en una valoración que no es cierta, de privilegio a ciertas personas. No existen los sabios. ¿Sabes qué es lo que existe para mí? La sabiduría. Existiendo la sabiduría, quiere decir que está a tu disposición. Pero hay pues un esfuerzo. Hay que buscarla, encontrarla, descubrirla. Eso sí yo creo. No puede haber, pues, por decirte, un dueño del aire, ¿no? Y que todo el mundo le dé reverencia, ¿no? Lo crea poderosísimo porque es dueño del aire. Como ser humano, no existe, pues. Lo que existe es el aire que está a tu disposición para que a través de él tomes el oxígeno necesario para tu vida. Lo que sí puede existir es la maldad, la perversidad, que puede contaminar el aire, eso sí. Igual existe la sabiduría, pero hay gente interesada en ocultarla, en impedir que tú descubras la sabiduría. La contamina, hace todo lo posible. Quiero exagerar diciéndote que es capaz de matar, porque te ve como competidor, no quiere que despiertes, que te des cuenta. Si no puede de buenas maneras, de malas maneras lo va a lograr. Entonces, quiero que sepas que tú como ser humano tienes las capacidades, las potencialidades, el don, si tú quieres llamarlo así, de la sabiduría. Dones son aquellos que nos viene como un privilegio del Creador hacia nosotros, por su bondad, por su misericordia, porque sabe lo que ha creado. Ese don entonces del acceso a la sabiduría hay que usarlo, hay que ejercitarlo, hay que hacer lo que se realice. Y vas a encontrar entonces una riqueza enorme en tu interior, una riqueza enorme en tu entorno, en tu contexto. Y como te dije en una oportunidad, vas a descubrir la maravilla de esta creación. Vas a admirar la maravilla, vas a amar la maravilla porque la tienes tú para tu libre albedrío. Y por supuesto, vas a admirar y vas a amar a quien creó todo esto, a Dios Padre. Y vas a admirar también a lo que yo denomino la madre naturaleza. Aquí permíteme como un reto, un ejercicio,
¿no? Chocolatearte un poco lo que yo pienso sobre la naturaleza. Yo digo madre naturaleza porque la madre naturaleza pare, da a luz. Y da a luz como una persona viva que da vida y la da completa. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos, digamos, obra de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo material, digamos así, de la naturaleza. Por eso, por ejemplo, nos manifestamos como seres humanos porque somos semillas de seres humanos. Y manifestamos también lo que puede ser nuestras características hereditarias de nuestros padres, de nuestro linaje, por decir así, de alguna manera. Y sacamos, digamos, los ojos, ¿no? Esos ojos son igualitos. Me dicen que mis ojos se parecen a los de mi padre, ¿no? Mi manera de caminar, etcétera. Y por supuesto también tengo algunas cosas de mi madre. Y entre hermanos, cada uno, la naturaleza nos ha dado y nos reconocemos como hermanos, nos parecemos como hermanos. Eso es lo que da la naturaleza. Pero el espíritu que yo y tú tienes, eso viene de Dios, directamente de Dios. Te reto a que pienses de esto, para que veas con respeto a los demás, para que veas la dignidad de los demás, que como tú tienen esa maravilla de la naturaleza que se manifiesta a través de ti y el espíritu divino que tienes en ti. Entonces, cuando yo converso inclusive con mis propios hijos, les digo, bueno, tienen que darse cuenta que ustedes se parecen a mí, se parecen a su mamá, a sus abuelos, a los tíos, pero eso es en términos materiales, de lo que es carne y hueso. Pero dentro de ustedes hay un espíritu que viene de Dios. Él es tu padre y Él es mi padre. Nosotros somos padres biológicos, bien dicho, porque así nos ha puesto como semilla de seres humanos la naturaleza. Entonces, cuando tú tengas un hijo, mira, si asumes esto, lo vas a ver con más respeto, porque vas a decir, ya está bien, es mi hijo, porque yo lo di a luz, ¿no? Porque yo lo engendré como padre. Sí, pues, pero ¿qué espíritu habrá puesto dentro de este cuerpecito nuestro Padre? Y ahí te vas a explicar algunas cosas bien raras en los niños. Cuando un niñito te hace preguntas que tú no sabes de dónde vienen, vienen de su naturaleza espiritual. Niños que te aconsejan que tú estás cometiendo un error, estás al punto inclusive de cometer un crimen, y el niño te dice, no lo hagas, no está bien, no entiendo por qué lo haces. Te aconseja. Su impotencia física de repente te lo impide. Pero si tú lo escucharías, te darías cuenta que él también tiene sabiduría. O si quieres, todos somos sabios, pues entonces ya. Que él es sabio como tú eres sabio en la medida en que entiendes. Pero que cuando te ciegas, renuncias a tu sabiduría y te conviertes, no diré un animal, porque los animales también tienen sabiduría, una sabiduría instintiva, sino otra cosa que no podría comparar cuando alguien asesina
a un ser querido, a cualquier persona, y mucho más capaz de asesinar a un hijo, a una hija, a la compañera que la escogió como madre de sus hijos, ¿no? Porque dice, yo soy tu dueño, ¿no? Tú eres mi propiedad privada y contigo hago lo que quiero, ¿no? Tú eres mi hijo, yo te traje al mundo. No, hombre, tú y yo y todos nos trae al mundo la naturaleza. Nosotros simplemente somos canales, nada más. ¿Te das cuenta? Los canales no son los que producen, por ejemplo, el agua, conducen el agua, pero ellos no son dueños del agua, conducen el agua. Más aún, fíjate, el agua misma hace su propio canal en los ríos, comenzando por las quebradas, ¿no? ¿Acaso el río primero se prepara como río para que luego transcurra el agua? No, es igual. El espíritu entra a canales que Dios lo escoge como tales para que se manifiesten en la vida, pero a la vez el espíritu, con ese poder que tiene, crea sus propios canales. Te estoy hablando entonces de varias cosas, pero siempre relacionados con lo que significa la realización. Eso es lo que estoy resaltando hoy día. La realización como ser humano que está en tu naturaleza. Eres semilla de un ser humano. Por lo tanto, descubre tus particularidades, tus individualidades como semilla, porque eres diferente como semilla en términos individuales. Ya vamos a entrar en la próxima sesión sobre lo que es el desarrollo. Y ahí vamos a entender mejor esto que te estoy hablando, pero ya, reflexiona sobre esto. El ejercicio, en estas alturas ya de lo que te vengo conversando. Diferencia en tu vida qué cosa es información, qué cosa es conocimiento en tu experiencia de vida, qué es lo que te llega a ti como información y qué es lo que tú, a partir inclusive de esa información, lo conviertes en conocimiento. O sea, te dedicas a descubrir la realidad de ese dato, la verdad de ese dato. Esa información, cuando descubres la realidad de la verdad, la estás convirtiendo en conocimiento. Y cuando a ese conocimiento le incluyes la ética espiritual, entonces le estás dando el soporte, el contenido, la sustancia de la sabiduría. Te voy a hablar también sobre la realización como ser humano en esos términos de tu sustancia, de tu individualidad. Pero hay otra realización también que es real, la realización de tu ego, para que lo diferencies entonces. Y no confundas, que es lo que nosotros confundimos, y yo también, no me excluyo, ¿no? Yo soy abogado. No, no eres abogado. Eres un ser humano que aprendiste todo lo que es esa profesión y la estás ejerciendo. Y que si le incluyes la ética, tú dignificarías entonces la función social de abogado y no sentirte, pues, no, eres el doctor, soy el doctor. No, no, eres un ser humano que debes dignificar la profesión, realizar de una manera digna la profesión de abogado. Te eligen de presidente de una institución de la República. Oh, soy presidente. No, no eres presidente, eres un ser humano que debe realizarte como ser humano con la ética espiritual, como te digo, pero dignifica el cargo de presidente, sirviendo. ¿Cuánto cambiaría la sociedad si nosotros viviríamos nuestra vida real, cotidiana, pensando así? Soy, digamos,
la recepcionista, una colaza, ¿no? Y escogiendo a quién le das preferencia, lo haces entrar por la puerta trasera dándole preferencia, no respetando la cola porque te sientes poderosa. Sí, pues, y cuando te jubilas, cuando sales de ahí o te vas a otra oficina donde hacen cola, tienes que hacer tu cola. Fíjate lo importante entonces de entender la diferencia entre el informarte, darte, el conocer la realidad y la verdad, y luego profundizar un poco más para darle el sustento de la sabiduría. Te ruego de que no entiendas que yo soy el que estoy buscando realizar tu realidad. No. Y por lo tanto, los éxitos, el esfuerzo y los éxitos, el impacto, como te dije en algún momento, va a ser en ti, no en mí. Esa es tarea muy íntima, muy individual. Yo me vengo realizando. Vengo descubriendo, conociendo, valorando cada momento, cada día de mi vida. Y siempre acompañando, como te dije, con el agradecimiento. Es increíble cuando tú comienzas en este proceso. Encuentras sentido a tu vida y a la vida de los demás. Y ahí viene, como te dije, el respeto al derecho tuyo de realizarte, porque a veces uno mismo se boicotea, y el derecho a que se realicen los demás como tienen que realizarse. Yo te agradezco el haberme acompañado hasta ahora. Y continuemos. Mira, nos falta 3 para llegar a redondear esta propuesta básica de desarrollo integral individual y personal. Gracias por tu paciencia, por tu interés. Hasta la próxima.